Tardes a todos. Vamos a grabar esta reunión. Bueno, que les quiero dar la bienvenida a todos. Yo soy Diego Aguilar, soy director ejecutivo de Fundación León. La verdad que es un placer poder darles la bienvenida. Sé que nos visitan de diferentes lugares de Argentina, así que muy bienvenidos a todos y a todas. Como saben, hoy nos convoca un tema que nos interesa a todas las organizaciones de la sociedad civil. Les doy la bienvenida a esta capacitación sobre los desafíos de la pobreza en la Argentina. La capacitación está organizada por la Fundación León con la colaboración de ACDI, Asociación Conciencia, Dale tu Mano, y también de la organización Mincay. Podemos hacer esta capacitación gracias al Fondo de Emergencia COVID-19 que organiza Innovación para el Cambio y la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Tengo el gusto hoy de darle la bienvenida a nuestro disertante, que es el coordinador del Observatorio de la Pobreza de la Fundación León, el magíster Julio Picabea. Julio, ya desde hace bastante tiempo, coordina este espacio de Fundación León que busca generar nuevas e innovadoras propuestas para solucionar la pobreza tanto en la provincia de Tucumán como en la Argentina. Creemos que es un espacio muy interesante porque nos permite poder conocer las diferentes problemáticas que están relacionadas con la pobreza, así como también poder acercar soluciones y acelerar nuevas propuestas para el cambio. Julio, te damos la bienvenida y te doy la palabra para poder escuchar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder compartir con gente de todas las provincias y espero que sea lo más claro posible, que sea provechosa la jornada para ustedes y que puedan aprovechar toda la información y los datos que vamos a compartir. Les pido unos segundos, así puedo compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí, Diego? Perfecto. Bueno, como bien lo decía Diego, hace un tiempo hemos comenzado con esta iniciativa que es el Observatorio de la Pobreza, donde la idea básicamente es poder profundizar nuestros conocimientos en torno a la problemática, poder generar evidencia empírica, poder generar datos que nos sirvan y les sirvan a nuestros tomadores de decisiones, a nuestros policy makers, para poder abordar con mayor eficacia la problemática de la pobreza. Es un espacio que está dentro de Fundación León y desde donde buscamos trabajar sobre todo en Tucumán y en el NOA, pero también con incidencia y buscando aportar en esta problemática que es una de las más importantes, si no es la más importante que tenemos a nivel nacional. Mi nombre es Julio Picabea, yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Después de terminar mis estudios de grado, cursé una maestría en políticas públicas en la Universidad Austral de Buenos Aires, donde actualmente estoy cursando una maestría en relaciones internacionales. Soy docente universitario en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, aquí en la provincia de Tucumán, y me desempeño además como director del Observatorio de la Pobreza de Fundación León. Vamos a ir directo a la capacitación. No quiero perder mucho más tiempo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. No quiero robarles mucho tiempo a ustedes. Es un horario bastante complicado, el de las 7 de la tarde. Así que vamos a tratar de que sea lo más ameno y agradable posible. Vamos a comenzar con un poco de coyuntura. Según el último informe del Banco Mundial, la pandemia dejaría 100 millones de nuevos pobres en el mundo. Esto implicaría un retroceso de 25 años, ya que desde 1990 hasta el 2015 la pobreza venía en un proceso de reducción, en algo así como un 1% en promedio por año, y a partir del año 2015 comenzó a ralentizarse este proceso de reducción de la pobreza, obviamente
intensificado a partir del 2020 con la llegada de la pandemia. Según el Banco Mundial, las regiones más afectadas actualmente son y serán el África subsahariana, África del Norte y Asia Meridional. En esas tres regiones establece el Banco Mundial que está concentrada la mayor proporción de población en situación de pobreza a nivel global. Según Oxfam, que es una ONG internacional que se encarga de trabajar temas de pobreza, la pandemia profundizó la desigualdad. Hay un informe interesante que lo pueden consultar en la página de Oxfam, que es el virus de la desigualdad. Es uno de los últimos informes que publicó esta ONG, donde establece básicamente que la pandemia lo que ha hecho es agudizar una tendencia que ya existía en el mundo, una tendencia preexistente, como es la desigualdad de ingresos entre la población. Estima Oxfam que las 1000 personas más ricas del planeta han demorado 9 meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia y que las personas que viven en situación de pobreza demorarían alrededor de una década. Esto va en línea un poco con lo que también establece el Banco Mundial, que dice que los efectos de la pandemia se extenderían hasta el año 2030 y que se torna prácticamente imposible, por no decir imposible, poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la erradicación de la pobreza extrema. Según la CEPAL, el 2020 dejó en América Latina 22 millones de nuevos pobres. Actualmente un tercio de la población de América Latina vive en situación de pobreza y un 12,5% viven en situación de pobreza extrema. Es decir, de los 600 millones de habitantes que hay en América Latina, alrededor de 210 millones viven en situación de pobreza y alrededor de 78 millones viven en situación de pobreza extrema. Esto ha sido, lógicamente, una consecuencia de la pandemia. En estos gráficos se ven claramente las tendencias desde 1990 hasta el 2017. Por un lado tenemos el porcentaje. En 1990, algo así como un 35% de la población mundial vivía con menos de $1,90 por día. Eso fue reduciéndose hasta el año 2017, donde se bajó a niveles del 10% de la población. Si vamos a la cantidad de personas, en 1990 había alrededor de 2.000 millones de personas en situación de pobreza extrema, es decir, que vivían con menos de $1,90 por día, y para el año 2007 ese número se transformó en 700 millones, es decir, hubo una reducción importante en los últimos 25 años. El $1,90 al día es la tasa internacional que establece el Banco Mundial para considerar la pobreza extrema. Acá se ve también un poco la tendencia reduccionista de la pobreza desde el año 2015 en adelante, y se ve cómo a partir del año 2019, diciembre de 2019, cuando apareció la pandemia, en vez de continuar ese proceso de reducción, de disminución, hizo un quiebre y comenzó a subir, y actualmente se ubica a nivel global la pobreza en niveles similares del año 2017. Yendo un poco a la conceptualización, la pobreza para un enfoque, que es el enfoque utilitarista, es entendida como una privación material, como una privación de ingresos, es decir, todas aquellas personas que no reúnen un ingreso mínimo van a ser consideradas pobres, mientras que un enfoque más desde el desarrollo humano integral, como es el enfoque de las capacidades de Amartya Sen fue un premio Nobel de Economía, establece que las personas, la esencia de la persona está integrada por múltiples dimensiones y por lo tanto para que una persona pueda estar en una situación de bienestar debe poder gozar de las libertades humanas en las diferentes dimensiones de su vida. Este enfoque se denomina el enfoque de las capacidades y lo que plantea es que para poder hablar de bienestar las personas deben gozar de las libertades humanas. La libertad de poder participar en la vida política, la libertad de poder participar de la vida en comunidad, la libertad de poder tomar sus propias decisiones, la libertad de poder formar una familia, etc. Es decir, para hablar de bienestar, las personas deben poder gozar de las libertades humanas, es decir, poder ejercer capacidades en las diferentes dimensiones de la vida. Poder ser y hacer con su vida, dice Amartya Sen. Este enfoque lo que nos dice es que no se puede contemplar únicamente la dimensión económica, sino que hay que tomar otras dimensiones que hacen a la esencia del ser humano y que están en línea con
el goce de las libertades. Y por lo tanto, como ustedes saben, cuando hablamos de libertades, en términos normativos, hablamos de derechos humanos. Las libertades se materializan en derechos. Por lo tanto, lo que se quiere decir a través de este enfoque, en líneas generales, es que las personas deben gozar de los derechos humanos básicos para poder vivir en una situación de bienestar y que no importa únicamente la dimensión económica. Nosotros decimos que reducir la pobreza es un imperativo ético, social, jurídico, político y estratégico. Es un imperativo ético porque se trata de vidas humanas, es un imperativo social porque está en juego el futuro de nuestras sociedades, es un imperativo jurídico porque la Constitución Nacional de la República Argentina nos manda a garantizar, proteger y garantizar los derechos humanos básicos de las personas a través de los tratados internacionales que ha incorporado con jerarquía constitucional en la reforma de 1994. Es un imperativo político entendiendo la política en sentido aristotélico, es decir, entendiendo la política como la búsqueda del bien común. Y es un imperativo estratégico porque, como les decía recién, está en juego el futuro de nuestra sociedad, más sabiendo que en Argentina la pobreza está infantilizada. Pero ojo que esto no es un dato únicamente de Argentina, sino que a nivel global la pobreza afecta principalmente a los menores de 15 años. Yo siempre digo que hay tres dimensiones que nos permiten entender la profundidad del problema de la pobreza en Argentina. Uno es la estructuralidad del problema. Cuando hablamos de pobreza estructural, lo que queremos decir es que es un problema persistente, que persiste a lo largo del tiempo y que por lo tanto forma parte de la estructura social de nuestro país. Es decir, es un problema que atraviesa la dimensión temporal que se mantiene en el tiempo y que afecta de manera permanente a nuestra estructura social. Por eso decimos que es un problema estructural. Es un problema que viene desde hace 40 años y se sigue manteniendo en el tiempo, ya que afecta a un grupo de la población de manera drástica y se mantiene a lo largo de los años. Son personas que, dado su nivel de vulnerabilidad, dado las múltiples vulnerabilidades que presentan, las múltiples carencias, les es muy difícil salir de la situación de pobreza. Por lo tanto, mantienen esa situación a lo largo del tiempo. La segunda dimensión importante para entender en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de pobreza en Argentina es la infantilización de la pobreza. Este es un problema, les decía yo recién, que no es únicamente característico de la Argentina, sino que es un caracterizante de la pobreza a nivel global. Según datos del Banco Mundial, el 50% de los pobres a nivel global son menores de 15 años. En Argentina, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, 6 de cada 10 pobres tienen menos de 17 años. Y la tercera gran dimensión es el desarrollo futuro de la Argentina. Si nosotros decimos que el 60% de los pobres en Argentina tienen menos de 30 años, perdón, me equivoqué recién, tienen menos de 30 años, la pregunta que tenemos que hacernos es qué sociedad nos espera en el futuro y cómo vamos nosotros a componer nuestra fuerza laboral en los próximos años, de acá a 15 o 20 años, y cómo esa fuerza laboral en el futuro va a poder solventar fiscalmente al Estado argentino. Por lo tanto, creo yo que estas son las tres principales dimensiones de la pobreza en la Argentina y que nos permiten tener una noción bastante certera de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. Decimos que la pobreza es un asunto prioritario de la política pública, ya que vulnera derechos fundamentales de las personas, como lo vimos recién, por la situación demográfica de la Argentina, dado que afecta principalmente a nuestros jóvenes, y dado también, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, que a partir del año 2040 Argentina va a pasar a tener una población envejecida. Porque atenta contra la cohesión social, la solidaridad de las instituciones democráticas, a mayores niveles de pobreza, a mayores niveles de indigencia, se pierde calidad democrática, dado que, como decíamos recién, desde el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, las personas para poder vivir en una situación de libertad, de bienestar, deben gozar de las diferentes libertades del ser humano, y una de esas libertades es poder tomar sus propias decisiones, poder participar de la vida política de la comunidad, poder integrarse a la comunidad, y por lo tanto, a mayor nivel de pobreza, menor goce de estas libertades. Y es una variable clave para el crecimiento económico y el desarrollo futuro de la Argentina, por lo que mencionamos recién,
dado que vamos camino en los próximos 20 años a una población envejecida, y dado que la pobreza afecta principalmente a nuestros niños y jóvenes, es muy importante comenzar a incorporar en la agenda pública esta discusión que no se caracteriza por mirar el corto plazo, sino que busca mirar más allá del corto y el mediano plazo y poder concentrarnos en el largo plazo. En Argentina hay dos formas de medir la pobreza. Una es la medición a través de los ingresos, que es la que utiliza el INDEC, que es el método oficial de medición de la pobreza en la Argentina, y la otra es la forma multidimensional, que no contempla únicamente la dimensión monetaria, sino que incorpora otras dimensiones en sintonía con el enfoque del desarrollo humano integral sobre el cual charlábamos recién. Pero lo importante acá es saber que el INDEC, de manera oficial, utiliza el método del ingreso, estableciendo dos líneas, una para la pobreza y una para la indigencia, conforme a las cuales las personas, si no pasan dichas líneas o dichos umbrales, se consideran en situación de pobreza o en situación de indigencia. La pobreza multidimensional, el método multidimensional, es el que utiliza en Argentina el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que está inspirado en el método desarrollado por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la década del 90, y en el método utilizado por el Coneval, que es el organismo que se encarga de medir la pobreza en México. El INDEC toma la muestra de 31 aglomerados urbanos en la Argentina, por eso lo que mide el INDEC es la pobreza urbana. Toma como unidad de análisis el hogar, pasa hogar por diferentes hogares después de seleccionar la muestra, realizando la encuesta, y establece, como les decía yo, dos líneas, una para la indigencia y una para la pobreza. La línea de la indigencia es la denominada canasta básica alimentaria, que para marzo de 2021 estaba en 24.575 pesos para una familia tipo de 2 adultos y 2 menores de 10 años, y para la pobreza, la denominada canasta básica total, que, según datos de marzo de 2021, oscilaba alrededor de 58.000 pesos para una familia tipo de 2 adultos y 2 menores. Es decir, las familias de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, que no llegaban o no llegaron a 24.575 pesos se consideraron indigentes, y las que no llegaron a 58.000 pesos se consideraron pobres. La diferencia entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total es que la canasta básica total, además de contemplar alimentos considerados imprescindibles para la realización de actividades moderadas por parte de las personas, incorpora ciertos bienes y servicios no alimentarios como el transporte, la vestimenta, la salud y la educación. Para calcular la canasta básica total hay una fórmula que utiliza el INDEC, y en base a eso establece los valores de cada canasta. Esta es la composición de la canasta básica alimentaria. Está tomado de la página de INDEC. Bueno, ustedes pueden ver ahí cuáles son los alimentos que se contemplan: harinas y cereales, carnes y fiambres, aceites y grasas, lácteos y huevos, frutas, verduras, legumbres, azúcar y dulces, bebidas, infusiones, condimentos y otros productos. Esta es un poco la radiografía de la pobreza actualmente en Argentina. Está tomado del último informe de INDEC, está tomado de la ONG CIPEC. Los datos que nos arroja el último informe de INDEC, que versa sobre el segundo semestre de 2020, es que el 42% de la población en Argentina está en situación de pobreza. Esto corresponde a 19 millones de personas, 3 millones de personas más que en el 2019, son 3 millones de personas que se incorporaron a la pobreza como consecuencia del el grave impacto económico que dejó la pandemia en 2020. 6 millones de niños menores de 15 años en el país, que representan casi un 60% de la totalidad, viven en situación de pobreza. Y un 42%, este es el último dato, es la brecha entre el ingreso promedio de los hogares en condición de pobreza y la canasta básica total. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una brecha de un 42% entre lo que ganan los hogares que viven en situación de pobreza y la canasta básica total. Esta brecha en el año 2019 era menor, con el impacto de la pandemia se fue aumentando, y lo que nos muestra el dato es que lo que está haciendo la pandemia, tanto en Argentina como a nivel global,
es profundizar la situación de pobreza. Impacta más fuertemente sobre las personas que viven en situación de pobreza y les hace más difícil poder salir de dicha situación. En Argentina, obviamente, la inflación es clave para entender por qué se amplía la brecha entre el ingreso de los hogares en situación de pobreza y la canasta básica de alimentos. Lógicamente, hacer personas que trabajan mayormente en situación de informalidad y que no están sindicalizadas no tienen actualizaciones salariales, a diferencia de las personas asalariadas, y la inflación va haciendo que el valor de los productos aumente, por lo tanto se les hace más complicado llegar a adquirir esa canasta de alimentos. Esto lo vamos a pasar para evitar confusiones. Estos son datos, los mismos datos sobre los cuales charlábamos recién. Ahí se ve claramente en el gráfico que refiere a las personas, que hay un 42% de pobres en la Argentina. De ese universo del 42%, un 10% viven en situación de indigencia, es decir, no llegan a cubrir una canasta básica de alimentos, y un 31,5% son pobres no indigentes. Cubren la canasta básica de alimentos, pero no llegan a esa canasta básica total, que además de alimentos, incorpora bienes y servicios no alimentarios. Y si vamos a ver los hogares, en el otro gráfico, vamos a ver que hay un 31,6% de los hogares en situación de pobreza, es decir, 3 de cada 10 hogares en Argentina viven en situación de pobreza. De ese universo, 7,8% viven en situación de indigencia y un 23,8% son hogares pobres no indigentes. Bueno, estos son datos de Tucumán. Por ahí les interesa más a las personas que viven en nuestra provincia. Lo vamos a pasar rápidamente. Hay 33,8% de los hogares en situación de pobreza en Tucumán y hay 43,5% de personas en situación de pobreza en la provincia de Tucumán, y dentro de ese universo un 7,7% en situación de indigencia. Dentro de las provincias del NOA, Tucumán es la provincia que presenta mayor nivel de pobreza por sobre Catamarca, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. Y si se observa la línea que refiere a Tucumán, la pobreza ha ido evolucionando de manera sostenida hasta ubicarse actualmente en un 43,5%, con una breve disminución en el segundo semestre de 2019, pero en líneas generales mantiene una tendencia en aumento, lo cual es bastante alarmante. Estos son también los valores de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria para Tucumán. Son similares a los niveles para el resto del país. Cada provincia, a través de su dirección de estadística, establece los valores de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total para familias tipo de 4 personas. Esto lo pueden consultar ustedes en la página de la Dirección de Estadísticas de cada una de las provincias. Y el otro método importante que se utiliza en Argentina para medir la pobreza es el método multidimensional, que es el que utiliza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que lo que nos dice es: no hay que tener en cuenta solo la dimensión económica a la hora de medir el bienestar de las personas, sino que hay que tomar otras dimensiones que hacen a la esencia de la persona, que están vinculadas a la libertad de la persona y que son importantes para determinar el nivel de bienestar. Por lo tanto, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA comenzó a trabajar con esto que denomina la matriz multidimensional de pobreza del desarrollo humano, el método multidimensional, y contempla, además de la autonomía económica, es decir, de los ingresos de las personas, contempla una serie de dimensiones no monetarias. ¿Cuáles son esas dimensiones no monetarias? Son estas: salud y alimentación, servicios e infraestructura, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social. Lo que nos dice el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que, como les decía al principio, está inspirado en el método que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Coneval en México, es que hay que contemplar otras dimensiones que son importantes, como las que vemos aquí. Y a partir de este método, el Observatorio de la Deuda Social viene llevando a cabo la encuesta de la deuda social e investigando la pobreza en Argentina con niveles, con mediciones que vienen realizando hace varios años y que nos muestran números similares a los del INDEC, pero que en algunas
cuestiones particulares, como en la medición de pobreza estructural, nos permiten ver otros números o profundizar un poco más en el conocimiento de la problemática. Este cuadro que ustedes ven acá es el que utiliza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. En el cuadrante inferior izquierdo están todas las personas que son vulnerables por carencia, pero que no presentan vulnerabilidad por el ingreso. Es decir, son personas que tienen un ingreso mensual, que tienen trabajo, pero que presentan vulnerabilidad en alguna dimensión no monetaria. Pueden presentar alguna vulnerabilidad en alguna cuestión de hábitat o de acceso a la salud o de acceso a la educación, etc. Pero tienen un ingreso. En el cuadrante superior derecho están las personas que no son pobres ni por el ingreso ni por carencia, son personas que tienen trabajo, que tienen ingreso y que no presentan vulnerabilidad en alguna dimensión no monetaria. En el cuadrante inferior derecho están las personas que son vulnerables por el ingreso, es decir, personas que pueden estar desempleadas, que no tienen un ingreso mensualizado, pero que no son vulnerables por carencia o que no presentan vulnerabilidad en alguna dimensión no monetaria. Es decir, que estas personas, con el mejoramiento de la coyuntura de la situación económica, es decir, si nuestro país ingresa en una fase positiva en su economía, si la economía comienza a crecer, si se comienza a haber inversión y generación de empleo, y las personas comienzan a incorporarse al mercado laboral, automáticamente superan la situación de pobreza porque no presentan vulnerabilidad en alguna dimensión no monetaria. Por lo tanto, con el mejoramiento de la situación económica, estas personas pueden hacer una transición hacia afuera de la pobreza. Y en el cuadrante inferior izquierdo, que es el peor de los cuadrantes, están aquellas personas que son vulnerables por ingresos y vulnerables por carencias o dimensiones no monetarias. Y este cuadrante está dividido en dos. Por un lado están aquellas personas que presentan entre 1 y 3 carencias, y después está el peor cuadrante, que es el de la pobreza estructural, que son aquellas personas que presentan entre 3 y 6 carencias no monetarias. Es decir, que son personas que, además de ser pobres por el ingreso, presentan mucha vulnerabilidad en dimensiones no monetarias y por lo tanto se les hace muy difícil poder superar dicha situación. Por eso se dice que son pobres estructurales, porque la característica es que persisten en dicha situación. Para ese cuadrante en particular es importante el acompañamiento del Estado por mucho tiempo, a través de transferencias monetarias, a través de los denominados planes sociales, porque es muy difícil que esas personas puedan incorporarse al mercado laboral, como así también, lógicamente, debe haber un acompañamiento en términos de capacitación laboral, en términos de inversión en infraestructura, para el mejoramiento del hábitat, para las condiciones básicas de infraestructura, una política de vivienda, etc. Son personas que probablemente necesiten a lo largo de gran parte de su vida acompañamiento del Estado. ¿Cuál es el desafío que tiene la Argentina en este caso particular? Evitar una próxima generación de pobreza estructural. Es decir, que los hijos de estas personas no vivan, no persistan en dicha situación, sino que puedan salir de la pobreza estructural. Esta tabla nos muestra esa matriz que veíamos recién de manera desagregada. Si ustedes se van a la última columna, al año 2020, van a ver que el 41,9% de las personas vive en una situación de pobreza multidimensional, que era el cuadrante inferior izquierdo. Es decir, tomen todo el cuadrante inferior izquierdo, tanto la pobreza estructural como la pobreza multidimensional, y vayan a la última columna. Ese cuadrante está representado por ese 41,9%. El 26,7% son aquellas personas que no son pobres por ingresos, pero presentan alguna carencia no monetaria, es decir, el cuadrante superior izquierdo, vulnerabilidad por carencias. El 3,1% son aquellas personas que son pobres por el ingreso únicamente, cuadrante inferior derecho. Y el 28,3% son las personas no pobres. Vamos a la tabla siguiente, vayan de nuevo a la columna 2020, y esta columna se refiere específicamente a la pobreza estructural. Es decir, se refiere específicamente al cuadrante inferior izquierdo.
Y ahí se ve que un 24,2% de las personas en 2020 viven en Argentina en situación de pobreza estructural. Son pobres por ingresos y presentan más de 3 carencias no monetarias. Por lo tanto, esa es la denominada pobreza núcleo o pobreza dura que tiene la Argentina y que es difícil poder superar. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo desde 1983 en adelante Argentina nunca pudo perforar el piso de pobreza del 25%, es decir, siempre mejora la economía, se reduce el nivel de pobreza, pero cuando vamos llegando más al nivel de pobreza más dura, se hace muy difícil perforar porque se requieren otras estrategias, otro tipo de intervenciones, se requiere largo plazo, se requiere mucha intervención en términos de infraestructura, de vivienda, de mejoramiento del hábitat, de capacitación laboral, de mejoramiento de la calidad educativa y muchas otras cuestiones que no se agotan en la transferencia monetaria. Esta tabla me parece interesante porque muestra un poco la situación de los trabajadores que viven en situación de pobreza. Lo que nos dice el gráfico es que un 42% de los trabajadores que viven en situación de pobreza lo hacen en situación de informalidad. Este gráfico también es interesante porque nos muestra los tres sectores donde trabajan las personas que viven en situación de pobreza, que son la construcción, el trabajo doméstico y el comercio. Si vamos a la construcción, vamos a ver que prácticamente el 50% de los trabajadores de la construcción son personas que viven en un hogar pobre, que viven en situación de pobreza. Y mayormente, si se van a las columnas de abajo, van a ver que prácticamente la mitad trabaja en situación de informalidad. Si vamos al gráfico del trabajo doméstico, vamos a ver que el 45% de las personas que trabajan en el servicio doméstico son personas que viven en hogares pobres y el 81% lo hace en situación de informalidad. Prácticamente el trabajo doméstico está abarcado en gran medida por la informalidad laboral. Si vamos al sector del comercio, un 28% de los trabajadores del comercio son trabajadores que viven en situación de pobreza, y acá la informalidad laboral disminuye un poco hasta un 32%. ¿Pobreza y desigualdad son lo mismo? No, no son lo mismo. A mí me parece interesante compartir esto porque muchas veces se utilizan ambos conceptos o ambas ideas de manera similar, pero hacen referencia a dos situaciones diferentes. La pobreza es un concepto absoluto, refiere a una privación, mientras que la desigualdad es un concepto relativo, refiere a una desigualdad entre dos situaciones diferentes en diferentes dimensiones. Ahora se los explico un poco más claramente. Yo les puse un ejemplo abajo. Dice, en el país X, en el año 2021, en este país se define como pobre a quien gana menos de 10 pesos, viven dos personas, A y B, A gana 5 pesos y B gana 15 pesos. Por lo tanto, tenemos una persona que vive en situación de pobreza porque no llega al umbral que hemos establecido, que son los 10 pesos, y una persona que es B, que gana más de 10 pesos y por lo tanto no vive en situación de pobreza. Por lo tanto, tenemos una persona en situación de pobreza y una persona que no vive en situación de pobreza. Acá la brecha de los ingresos es de 3 a 1. Vamos al año 2022, A gana 15 pesos y B gana 75 pesos. Ambos superan el umbral que habíamos establecido nosotros de 10 pesos, por lo tanto no hay personas en situación de pobreza. A salió de la pobreza, sin embargo la desigualdad aumentó. Ahora la brecha de ingresos es de 5 a 1, porque B gana 5 veces más que 1. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que se puede reducir la pobreza material, pero que reducir la pobreza material no quiere decir reducir la desigualdad social. Y es lo que le viene pasando a China en los últimos 40 años. Si ustedes estudian el caso chino, China a partir de 1978, con las reformas de apertura al mundo y las reformas de mercado, de integración al mundo y de mercado, promovidas por el líder Deng Xiaoping, comenzó a crecer de manera sostenida, en promedio 9% anual, y comenzó a reducir sus niveles de pobreza
hasta llegar en la actualidad a sacar a 700 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, la desigualdad en China aumentó porque la riqueza está mayormente concentrada en los sectores medios y medios altos, mientras que, si bien ha reducido la pobreza extrema, la diferencia de ingresos con los sectores bajos es muy amplia. Sin embargo, estudiar a China, amén de que son dos culturas totalmente diferentes, la cultura china con la cultura argentina, es interesante para extraer algunos aprendizajes, algunas lecciones, cómo es la visión de largo plazo de los gobernantes chinos, la planificación estratégica a través de los planes quinquenales, la visión de futuro, la paciencia y la inversión fuerte en obras de infraestructura en las zonas más pobres del país. Por lo tanto, creo que, si bien son dos situaciones, dos culturas diferentes, es importante poder extraer ciertos aprendizajes del caso chino y poder aplicarlos a la política pública argentina. Yo les decía al principio que a mi entender, hay tres grandes puntos que nos permiten comprender en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de pobreza en Argentina. El primero es la pobreza estructural. Dijimos que la característica de la pobreza estructural es la persistencia en el tiempo, que son personas que viven en un contexto de mucha vulnerabilidad y que por vivir en ese contexto les es muy difícil salir de la pobreza, por lo tanto persisten en esa situación a lo largo del tiempo y le van transmitiendo dicha situación a sus hijos, a las siguientes generaciones. En ese sentido, les voy a mostrar unos gráficos a continuación donde se ve cómo desde el año 83 hasta la fecha en Argentina no se ha podido perforar el piso del 25% de pobreza. Acá se lo ve bastante claro, en el gráfico que viene se lo ve más claro todavía. Si ustedes se sitúan en la década del 70, en el año 74 había un 6% de pobres en Argentina. Si vamos al año 83 con el retorno de la democracia, la pobreza trepó a un 26%. Esto se debe a la mala gestión económica del gobierno de facto, se debe al gran nivel de endeudamiento, se debe a que en la década del 70, dice Pablo Gerchunov, un gran economista argentino, que se agotó el modelo industrialista, que era necesario en esa década pensar y desarrollar una nueva matriz productiva que involucre tanto al campo como a la industria y a los servicios, pero el gobierno de facto de ese momento optó por una matriz productiva basada en el financiamiento internacional, en una matriz financiera, y por lo tanto no se desarrolló el entramado productivo que debería haberse desarrollado en ese momento, y Argentina comenzó a endeudarse para poder obtener divisas y terminó explotando en el año 2001. Esa mala gestión económica hizo que comience a aumentar el nivel de pobreza, se ubicó en el 26% en el año 83 y prácticamente ese piso no se perforó nunca hasta la actualidad. A mi entender, la década del 70 es clave a la hora de estudiar la decadencia argentina por varias cuestiones, como es el agotamiento del modelo industrialista, como es la dictadura militar, como es el fallecimiento de Perón y como es la guerrilla. Creo que hay varias variables que se podrían estudiar y que nos dicen bastante sobre el proceso decadentista argentino. En este gráfico se lo ve un poco mejor. 25% de pobreza estructural persistente desde la década del 80 hasta la actualidad. Este gráfico tomado de CIPEC nos dice también más o menos lo mismo. La pobreza estructural persiste, alcanza picos, como nos muestra este gráfico, en las coyunturas económicas negativas, como es la hiperinflación del 89, como es la devaluación del 2002, como consecuencia de la crisis del 2001, y después, cuando mejora la economía, comienza a bajar, pero siempre se estanca en el 25%. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué nunca hemos podido diseñar estrategias que nos permitan perforar esa pobreza estructural persistente. Y este gráfico nos dice bastante en ese sentido, porque nos muestra cómo a partir de la década del 80 ha aumentado la inversión en gasto social a través de las transferencias monetarias del Estado hacia la pobreza, han aumentado los gastos en seguridad social, pero nunca se ha perforado ese piso del 25%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos agotar las estrategias de abordaje de la pobreza únicamente en las transferencias del Estado hacia los sectores vulnerables,
sino que tiene que haber una estrategia más pensada a largo plazo y que contemple otras dimensiones que son imprescindibles para poder perforar el piso de pobreza estructural y que están caracterizadas por la fuerte inversión en infraestructura, por la inversión en educación, por la inversión en salud, en hábitat y por la capacitación laboral, entre otras cuestiones. Pero claramente no podemos agotar nuestra estrategia de abordaje de la pobreza únicamente en los denominados comúnmente planes sociales. Este gráfico también es interesante. Este está tomado del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, del último informe del observatorio, y está específicamente centrado en la pobreza estructural, y nos muestra cómo la pobreza estructural es más importante en algunas regiones del país, como es el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es la región que concentra mayor cantidad de pobreza estructural. Ahí se lo ve en la primera línea. El 34,5% de las personas en el conurbano viven en una situación de pobreza estructural, de pobreza dura, presentan múltiples vulnerabilidades. Y si se van un poco más al resto de las regiones, van a ver que eso va disminuyendo. Y si lo comparan con Cava, con la ciudad de Buenos Aires, el nivel de pobreza estructural es prácticamente inexistente. Si bien hay desempleo y hay niveles, hay pobreza por ingresos, no hay mucha pobreza dura. Esto nos muestra la incidencia de la pobreza estructural en los sectores, en los diferentes sectores sociales. Claramente, el sector bajo marginal, es decir, las personas que están en la pobreza más extrema, viven prácticamente en una situación de pobreza permanente, persistente, dado su situación de vulnerabilidad. Este gráfico, esa es la primera línea, nos muestra que el 53,3% del estrato bajo marginal vive en una situación de pobreza estructural. El último, y el sector, claramente la pobreza estructural no afecta al sector medio no profesional, al sector medio profesional. Es ínfima la incidencia de la pobreza estructural en estos estratos. Yo les decía que la otra dimensión importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de pobreza en Argentina es la infantilización de la pobreza, que no es únicamente una característica de Argentina, sino que es una característica a nivel global. Pero viendo los datos de Argentina del último informe del INDEC, podemos ver, si se van a la primera tabla, que un 60% de los pobres en Argentina tiene menos de 29 años. Si suman ese 32% más ese 28%, van a ver que el 60% de los pobres tienen menos de 29 años. Y si se van a la tabla de abajo y van al universo de 0 a 14, van a ver que 57,7%, prácticamente 6 de cada 10 menores de 14 años en Argentina, vive en situación de pobreza. Y acá vemos la pobreza estructural por grupos de edad, y también, al igual que lo que nos dice el INDEC, afecta principalmente a los menores de 17 años. Es decir que estos menores no viven en una situación de pobreza, en una pobreza moderada, sino que cada vez están viviendo más en una situación de pobreza dura, y cada vez se les va a hacer más difícil poder superar esta situación, porque no presentan vulnerabilidad únicamente en la cuestión del ingreso, sino que cada vez presentan sus hogares más vulnerabilidades, y por lo tanto les va a ser más difícil hacer una transición hacia fuera de la pobreza. Si en este gráfico se van a la última línea, que hace referencia a las personas de más de 60 años, van a ver que prácticamente la pobreza estructural no afecta a las personas mayores en Argentina, sino que está concentrada en las personas más jóvenes. Y la tercera dimensión importante, les decía yo al principio, es el futuro de la Argentina, y esto se debe a que a partir del año 2040 vamos a ingresar en fase de envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de dicho año, la proporción de población pasiva en Argentina va a ser superior a la proporción de población activa, es decir, a las personas en edad de trabajar. Vamos a tener más personas adultas, jubiladas, y niños que van a asistir a la escuela que personas en edad de trabajar. Por lo tanto, va a ser más costoso mantener al Estado para poder mantener a esas personas en situación pasiva. Ahora, el agravante está marcado por el hecho de que hoy tenemos 6 de cada 10 menores de 14 años en situación de pobreza.
Por lo tanto, si mantenemos niveles de pobreza similar, va a ser muy difícil tener una fuerza productiva en el 2040 que pueda solventar al Estado argentino. Y cada vez vamos a ser menos los que vamos a tener que solventar a más, no solo por la población envejecida, sino también por el elevado nivel de pobreza en caso de que lo mantengamos en una situación similar a la actual. Además de eso, cada vez va a ser más complicado, más complejo pensar en un país que se integre al mundo, que pueda competir, que pueda integrar a sus jóvenes al mercado laboral del futuro, que pueda lograr que sus jóvenes trabajen y manipulen la tecnología, que pueda brindar servicios basados en el conocimiento, que pueda exportar, etcétera, dado que nuestra fuerza productiva, nuestro capital humano, en caso de que sigamos por la misma senda, va a ser vamos a estar muy complicados, dado el elevado nivel de pobreza que tenemos. Por lo tanto, creo que esto nos debe interpelar a todos los que participamos de la vida pública, tanto dirigentes sociales, empresarios, emprendedores, académicos, intelectuales, y lógicamente, fundamentalmente, a la dirigencia política, porque son los dirigentes políticos los que se postulan para gobernar y utilizar las herramientas del Estado. Por lo tanto, tienen una mayor responsabilidad, pero es algo que interpela a toda la clase dirigente. Estas son tres proyecciones de crecimiento que elaboró CIPEC y que estaban pensadas para el año 2018, del año 2018 hasta el año 2038. Hay tres escenarios, uno de crecimiento bajo, uno de crecimiento medio y uno de crecimiento alto. En el escenario de crecimiento bajo, si creciésemos de manera sostenida a un 1% hasta el año 2038, la pobreza bajaría a niveles del 20%. En el caso de que creciésemos a un 3% anual hasta el año 2038, la pobreza bajaría a un 10%, y en caso de que lo hagamos a un 5%, es decir, un crecimiento alto, un 5% sostenido de manera anual, la pobreza bajaría a niveles del 5%. Obviamente es difícil pensar en estos escenarios, dado que si nosotros analizamos el crecimiento argentino de los últimos 11 años, desde el 2010 hasta la fecha, la economía argentina no creció y en los últimos 3 años decreció, estamos en recesión. Y si nos vamos un poco más atrás y analizamos el crecimiento del PBI per cápita, la riqueza de la población, desde 1983 hasta la actualidad, y el crecimiento fue a menos del 1% en promedio anual, fue al 0,7%. Por lo tanto, es difícil pensar en un escenario de crecimiento medio o en un escenario de crecimiento alto, inclusive en un escenario de crecimiento bajo sostenido. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda pasar, tiene que ocurrir. Acá se ve claramente cómo se vinculan, qué correlación hay entre el PBI per cápita y la pobreza. La curva naranja es PBI per cápita, es decir, aumento de la riqueza de la población, es riqueza por habitante, y la curva azul es pobreza. Si ustedes cruzan, van a ver que cuando aumenta el PBI per cápita, es decir, cuando comienza a crecer la economía y por lo tanto comienza a aumentar el tamaño del PBI per cápita porque dividimos ese crecimiento en la cantidad de personas, la pobreza comienza a disminuir. Cuando comienza a bajar el PBI per cápita, la pobreza comienza a subir. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es imposible pensar en reducir la pobreza si no crece la economía. Y para que crezca la economía, además de tener que haber condiciones macroeconómicas favorables, es decir, una inflación mucho más baja del 50% anual, eso no está ni en discusión. Un Estado que tenga cuentas ordenadas, cuentas fiscales ordenadas, una baja presión impositiva, tiene que haber, lógicamente, inversión y generación de empleo. Sin inversión y sin empleo es imposible comenzar a reducir la pobreza, pero, como dijimos recién, para que haya inversión privada y para que haya generación de empleo genuino, el Estado tiene que acompañar con condiciones macroeconómicas favorables. Es imposible pensar en que alguien venga a invertir en Argentina cuando la inflación es de un 50% anual, cuando la presión impositiva es elevadísima y cuando no hay seguridad jurídica, entre otras cuestiones. Acá se ve, esto lo tomé del Banco Mundial,
acá se ve que el nivel del PBI per cápita actual de la Argentina de 2020 está en niveles del año 2007, es decir, tenemos el mismo nivel de riqueza las personas que en el año 2007. Esto se debe a que desde el año 2010 no creció la economía, la población fue aumentando paulatinamente, la economía no creció, y por lo tanto al dividir el tamaño de la economía sobre la población, nos dice que estamos estancados en un nivel del año 2007. Estos gráficos están tomados del Observatorio del Gasto Público, nos dicen básicamente lo mismo. El PBI per cápita por habitante desde el año 2012, 2010, 2012, no aumentó. En los últimos años viene bajando nuestro nivel de riqueza debido a la recesión económica que comenzó en el año 2018. La variación del empleo privado registrado también es bastante alarmante. Esto lo que nos quiere decir es que prácticamente desde el año 2014 no se crean empleos privados en la Argentina, lo cual es gravísimo. Bueno, el déficit fiscal se mantiene bastante elevado desde los años 2011, 2012 hasta la actualidad. Presentamos déficit fiscal prácticamente permanente. Y en términos de salario real, nuestro salario real es el mismo desde prácticamente el año 2018. Es decir, si bien nuestro salario nominalmente ha aumentado, en términos reales podemos adquirir lo mismo que adquiríamos en el año 2018, y esto se debe a que la inflación siempre está por arriba de los aumentos salariales. Para ir terminando, algunos datos históricos. Entre 1950 y 2020, Argentina fue el país con más periodos recesivos del mundo, seguidos por la República del Congo. Estos son datos de un informe de CIPEC. Entre 1983 y 2020, la inflación promedio de Argentina fue del 58%. Entre 1983 y 2020, el crecimiento anual promedio del PBI per cápita fue del 0,7%. Y el PBI per cápita argentino, que es lo que charlábamos recién, está en niveles del año 2006-2007. Algunas reflexiones finales. El crecimiento económico es condición necesaria para reducir la pobreza. Sin crecimiento económico no se puede reducir la pobreza. Sin inversión privada y sin generación de empleo genuino no se puede reducir la pobreza. Para eso necesitamos condiciones macroeconómicas favorables. Para eso necesitamos incentivos a la inversión privada. Las pymes actualmente en América Latina generan el 60% del empleo. Una microempresa emplea entre 2 y 5 personas, una mediana empresa emplea 50 personas y una pequeña empresa emplea 200 personas. Son las que generan el 60% del empleo en América Latina. Por lo tanto, lo que hay que hacer es generar condiciones para la proliferación de pymes, y no para que las pymes cierren, sino para que abran y generen empleo. Para eso hay que facilitar la apertura de pequeñas y medianas empresas. Los países que se han desarrollado lo han hecho desde una economía capitalista integrados al mundo. Están los ejemplos en China y el sudeste asiático, que desde los años 90 no paran de crecer. Se necesita invertir en capital humano, prepararnos para los cambios del mercado laboral. Lógicamente, estamos viviendo la denominada cuarta revolución industrial, donde la robotización y el avance de la tecnología van a comenzar a desplazar a las personas de los empleos más precarios. Por eso es importante ser innovadores y trabajar mucho en la formación de capital humano para poder mantenernos competitivos a nivel global, para poder trabajar con tecnología, para poder exportar servicios. El intelectual Yuval Harari plantea que en las próximas décadas el mundo va a estar dividido en dos grandes clases. Una clase social de personas que van a tener empleo, que van a tener acceso a la educación, a la tecnología, y una clase de personas a la que él cruelmente denomina la sociedad de inútiles, porque van a ser poco útiles, dado que no van a poder incorporarse al mercado laboral de los próximos años. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es justamente en sacar a nuestros niños de forma urgente de la pobreza y formarlos para que puedan integrarse en este mundo que en realidad ya nos está atravesando. Se requiere innovación tecnológica. Para poder desarrollar la economía se requiere capital humano, innovación tecnológica y capital físico, es decir, inversiones privadas. Necesitamos trabajar las tres cosas. Y después necesitamos claramente una narrativa movilizadora que impida que nuestros jóvenes abandonen el país. Cada día más jóvenes, y sobre todo los más preparados, dejan la Argentina ante un horizonte poco optimista,
al observar que no gozan de un futuro prometedor, ven bastante pesimista el futuro, abandonan el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es que se queden en el país, que trabajen por la Argentina, y para eso hay que construir una narrativa inspiradora, movilizadora. Las narrativas, dice Harari y dicen muchos historiadores e intelectuales, sirven para, por un lado, lograr un sentimiento de pertenencia, un sentido de identidad a una comunidad política o a una comunidad, y por otro lado sirven para movilizar y lograr la cooperación. Así se formaron las naciones, así se formaron los estados-nación, y así como Argentina tuvo narrativas importantes a lo largo de su historia, podríamos citar varias, lo que tenemos que hacer ahora es construir una nueva narrativa que permita que nuestros jóvenes se queden, que entienda que es necesario que nos integremos al mundo, que entienda que hay que dejar viejas luchas, viejas dicotomías, como por ejemplo el campo versus la industria, cuando el empleo lo generan en el mundo principalmente los servicios, cuando es importante innovar tecnológicamente, y por lo tanto necesitamos ver cómo desarrollamos una matriz productiva que integre todos estos sectores y que nos permita llevar a la Argentina por la senda del crecimiento y del desarrollo. Con esto terminamos. Gracias por su atención y quedo abierto a cualquier reflexión, pregunta, consulta. Gracias. Muchas gracias, Julio. La verdad que excelente, como siempre, clarísimo y súper interesante. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas, así que estamos abriendo los micrófonos para que de manera ordenada puedan ir levantando la mano las personas que tengan alguna consulta. Antes de eso, quisiera agradecer la presencia de todos. En especial veo que nos acompañan esta tarde las presidentas de las diferentes sedes de Asociación Conciencia de las diferentes provincias, así que les agradecemos muchísimo por estar acá. La verdad que es un honor que nos acompañen y bueno, reconocemos y la verdad que siempre seguimos lo que hace Asociación Conciencia a lo largo de tantos años y la trayectoria que tienen. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Conciencia. Bueno, abrimos los micrófonos, tenemos tiempo para un par de preguntas que va a ir pudiendo contestar Julio. Puede ser una pregunta, una reflexión, algo que les haya dejado la charla, lo que ustedes quieran. Exacto. O si no quieren hablarla, también la pueden escribir en el chat, no hay problema. Y la leemos. Creo que hemos quedado todos medio paralizados con los números. Así que no sé si nos animamos por ahí a preguntar, porque estamos todavía en esa parálisis de una realidad tan cruda, tan dura, con números que hablan y nosotros estamos muy acostumbrados a las caras. Entonces, cuando vemos los números y sabemos que detrás de esos números hay muchas caritas, no nos entristecen mucho. Así que creo que, nada, en lo personal me moviliza mucho, ¿no? Muchas gracias, Silvana. Sí, totalmente. En realidad, atrás de los números hay personas, porque la pobreza no son números, son personas. Y por lo tanto, creo que esto interpela a toda nuestra dirigencia y es el principal desafío que tenemos los próximos 20 años en Argentina. Yo hoy no observo que haya un proyecto de país, creo que es fundamental que haya un proyecto de país como alguna vez lo hubo en Argentina, como lo hubo a fines del siglo XIX, con la generación de los 80, con la incorporación de los inmigrantes, que le permitió a Argentina posicionarse entre los primeros países a nivel global, como pasó también en otros momentos de la historia con la movilidad social del peronismo. Hubo proyectos de país. Hoy yo no observo que haya un proyecto y bueno, eso es bastante desalentador. Pero sí, gracias por tu comentario.
Hola, Julio. Sí, ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Paula. Tengo una consulta. Yo hace poquito empecé a colaborar con el sindicato de vendedores ambulantes. Yo soy contadora pública, una amiga mía que es abogada colaboró con ellos, todo ad honorem, aviso, no estoy haciendo publicidad de nada. Y más o menos lo que en el sindicato ellos calculan es, hoy hay 120.000 personas afiliadas al sindicato y ellos calculan que en el país son 5 millones de vendedores ambulantes. Estamos intentando armar a través de la Facultad de UBA de Económicas, porque yo salí de Económicas, un programa de capacitación de un año donde una persona, voy a dar un ejemplo simple, si teje medias o hace un frasco de dulce, sepa sacar los costos, acceda al banco a una cuenta bancaria para poder y tenga el monotributo social y aparentemente hay como una capacitación que se llama Plan Joven, que van a recibir como un dinero mensual para capacitarse y después pueden acceder a préstamos y créditos para comprar herramientas simples. Lo que yo me metí hace poquito en este mundo, lo que veo es que hay un montón de gente que tiene muchísimas ganas de salir de donde está y de aprender, y no encuentra las herramientas tan fáciles. gracias, Paula. Esa es como... Sí, no, coincido plenamente con vos. Te felicito y me parece genial, genial lo que estás haciendo. Poder capacitar en temas de oficio, de emprendedurismo, me parece fundamental. Obviamente siempre vamos a chocar contra los problemas macroeconómicos, pero bueno, eso nos excede a nosotros. Lo ideal sería vivir en un escenario macroeconómico mucho más estable y mucho más favorable, con mucho menor inflación, para que la gente se pueda insertar en el mercado, pueda adquirir activos, pueda pagarse una vivienda. Son muchas cuestiones, pero desde lo que podemos hacer, lo que vos estás haciendo me parece realmente admirable, así que te felicito. Oye, mira, muy cortito, es decir, yo empecé hace poquito a ayudar al sindicato porque, a ver, lamentablemente, como vos decís, yo soy auditora de empresas grandes, juego en otra liga. De casualidad me llegó esta ayuda y dije, ay, pero yo tengo todas las herramientas. Y nunca ni pensé que una persona que tenía una manta en la calle podía no estar en la calle, sino en una feria, y que esa feria sea digna y que no esté vendiendo clandestinamente, que pueda tener un stand y que esté habilitado y que haya seguridad y que haya botones de pago. Así que, bueno, un banco les está por dar, bueno, los contacté yo, les van a dar como el botón de pago con el monotributo, la caja y la unión de metalúrgicos, porque yo soy auditora de metalúrgicas, me dijeron sí, cuando tengas la gente capacitada, nosotros acá en la UOM vamos a enseñar un montón de cosas. Y lo que yo veo, desde mi humilde, por Dios, no quiero criticar a nadie, es la UOM me dice, nosotros damos cursos, pero no se anota nadie. Y por el otro lado encontrás a una persona en una feria que quién sabe puede hacer algo con metal y no sabe dónde hacer el curso. Esa falta de comunicación que hay, no sé cómo la van a solucionar ni quién la va a solucionar. Sí, coincido plenamente con vos. Acá en Tucumán estamos trabajando también con el Estado Municipal de San Miguel de Tucumán en un proyecto para formalizar la actividad de los recuperadores urbanos, son los denominados cartoneros, porque son muchas las familias que viven de eso, y por lo tanto la idea que tenemos es comenzar a formalizarlos, dignificar el trabajo que realizan de reciclaje y que puedan continuar viviendo de ese trabajo. Es muy parecido a lo que pasa con los vendedores ambulantes porque son muchas familias que viven de eso, así que me parece importante darles herramientas para que continúen por su senda laboral y puedan hacerlo de manera formal. Seguimos con una pregunta de Tomás, de Red Gramín. Buenas, ¿qué tal? Quería hacer Hola, Tomás. Hago dos preguntas que me surgen. Me sumé un poquito tarde, si ya respondieron y no estuve, me callan y ya está. Lo que quería preguntar era, número uno, ¿hay relevancia académica del uso político que se le puede dar en el país al tema de la pobreza para construir poder? No es para entrar en campo político, sino es para preguntar si hay relevancia académica del uso político que se le puede dar a la pobreza. Y la otra pregunta es,
¿qué percepción hay en la sociedad del tema de pobreza? Porque yo no sé si a nivel sociedad estamos queriendo dar la discusión, si estamos viendo el problema, si nos preocupa a todos o no. Digo, ¿cuál es la percepción sobre el tema pobreza a nivel social argentino? Si hay información sobre esos temas. Mira, yo te doy mi opinión desde mi experiencia. En el mundo académico, en un sector, en un ciclo, en un núcleo muy cerrado del mundo académico, las universidades, las universidades privadas, en los centros de estudios, se discute mucho sobre la pobreza, sobre temas de política pública, se habla mucho todos estos temas, se ven los números, pero esto no veo que haya una vinculación entre la academia y la política pública. No lo veo, sinceramente, como sí pasa en otros países. En Estados Unidos hay una gran vinculación entre los denominados think tanks, los centros de pensamiento y la política pública. De hecho, la vinculación es permanente y cuando uno de los partidos deja el poder, automáticamente muchos de sus cuadros técnicos se van a seguir investigando en los centros de estudio. Vuelven al poder y vuelven con un mayor bagaje, una mayor formación y vinculan lo aprendido en la academia con la política pública. Acá no lo veo. Sí se discute mucho en las universidades. Se discute mucho en las universidades, pero no lo veo. No lo veo trasladado a la política pública. Y nada, lo que yo veo es una especie de ciclo. Publica el informe del INDEC cada 6 meses. Entra en la agenda mediática, todos los medios toman los elevados niveles de pobreza en la Argentina, dura 3, 4, 5 días, pasan 2 o 3 analistas, hacen su análisis y automáticamente volvemos a la normalidad. Publica el INDEC, es como un círculo vicioso. Pero caemos siempre en lo mismo. Mientras no haya un proyecto de país y una visión de futuro y una planificación estratégica, una idea de hacia dónde queremos ir como país, no creo que podamos salir de esta situación, lamentablemente. No veo que haya un horizonte ni una idea. Y yo al principio ponía el ejemplo de China. Son 2 culturas diferentes, la confuciana y la cultura occidental mezclada con andina en la Argentina. No tenemos nada que ver. Pero hay lecciones que se pueden aprender de China. La planificación estratégica, la mirada a 20 años, a 25 años. Ellos en 1970 se propusieron como objetivo del milenio reducir la pobreza extrema. Y bueno, ahora lo lograron, sacaron a 700 millones de personas de la pobreza. Fueron uno de los pocos países que cumplieron con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con lo de ese número 1 de reducir la pobreza extrema. Tienen muchas cosas criticables, yo no comparto el sistema político chino, no tiene nada que ver el comunismo con nuestra democracia republicana, nada que ver. Pero no quiere decir que no podamos aprender algunas cuestiones. Entonces yo ponía como ejemplo eso, la visión de futuro de los dirigentes chinos y la planificación. 2 cosas que yo en Argentina las observo ausentes. Tenemos otra pregunta por el chat de Gustavo Marino. Julio, muy buen análisis. ¿Qué sabemos de la pobreza rural y dónde podemos acceder a dicha información? Mira, no hay mucha información sobre pobreza rural. Podés buscar algo en CEPAL. Lo que yo te puedo decir el INDEC, tanto el INDEC como la UCA, trabajan sobre pobreza urbana. Ellos miden en los aglomerados urbanos. El INDEC toma 31 aglomerados urbanos y trabaja sobre la pobreza. Y después se proyecta al resto del país. Sobre pobreza rural, creo que hay algo en CEPAL y lo que te puedo decir así como dato interesante es que la característica de la pobreza a nivel global es la ruralidad. Las personas, la pobreza está concentrada en áreas rurales, pero eso está mutando, en la actualidad está mutando, y cada vez más la pobreza se está concentrando en áreas urbanas, lo que va a ocasionar grandes problemas en las ciudades, como la inseguridad y también como el agravamiento de las pandemias, el agravamiento de las consecuencias en situaciones de pandemia o en situaciones de epidemia. Eso es lo que se está discutiendo actualmente. De hecho, hay un informe del Banco Mundial de hace un mes atrás que es bastante interesante y donde justamente plantea esto, que la característica de la población en situación de pobreza a nivel global se está yendo de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, impulsadas en gran medida por el cambio climático. El cambio climático está impactando en las regiones más pobres del mundo, como el África subsahariana, como el norte de África, como Oriente Medio, como Centroamérica, que son lugares donde cada vez la matriz productiva es principalmente primaria y por lo tanto las personas están atravesando cada vez mayores sequías y eso está ocasionando que comiencen a migrar
hacia otros lugares. Pasa, lo estamos viendo en el norte de África con España, y se lo está viviendo mucho en Centroamérica, en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, donde las personas están ingresando hacia México y hacia Estados Unidos porque las sequías son cada vez más prolongadas y eso hace que pierdan su fuente laboral. Por lo tanto, es un tema que se viene a nivel global. La cuestión climática es fundamental. Muchas gracias, Julio. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sí queremos invitarlos a explorar nuestra página web del Observatorio de la Pobreza de Fundación León. Pusimos el enlace en el chat. Ahí estamos subiendo todos los livings virtuales y las capacitaciones que realizamos, además de los informes que está realizando Julio junto con el equipo del observatorio. Estamos también planificando varias actividades para el mes que viene y para el mes de julio también sobre educación y cómo la pobreza atraviesa el tema de la educación. La verdad que hay comentarios muy interesantes y los agradecemos a todos por haberse sumado. Sí consideramos que el lugar y el papel de las organizaciones de la sociedad civil es esencial en todo esto que habló Julio, en poder transformar el país y la pobreza. Así que los agradezco mucho por haberse sumado esta tarde con nosotros y le agradecemos por supuesto a Julio por siempre ser tan claro y preciso en todo lo que expone. Les deseamos a todos una excelente noche y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.